El tema de este día le he puesto: el pueblo en gran tiniebla vio la luz. Bueno, después de estas enseñanzas, ya llevamos varias, viendo verso a verso el libro de Mateo, y bueno, espero que veamos toda la Biblia verso a verso, para que aprendamos, para que absorbamos la realidad de la Escritura. Y les quiero pedir que me acompañen al libro de Mateo, capítulo 4, del verso 12 al 17. Y dice la Escritura: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Vamos a orar para que recibamos la palabra. Hermoso Dios, gracias por tu perfecta y gloriosa palabra. Gracias porque nos la has dado como herencia. Y hoy, en el nombre de Jesucristo, te pedimos: háblanos. Habla lo profundo de nuestro corazón. Padre, que cada palabra que salga de mis labios sea inspirada por ti. No importa mis notas, no importa mi entendimiento, lo importante es el Espíritu Santo. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, ven y toma tu lugar, por favor, sobre esta congregación, sobre cada oyente, sobre mi vida. Háblanos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Antes de acuerdo a la Escritura, nos está hablando que Juan estaba preso. Pero si nosotros comenzamos a sincronizar los 4 evangelios, vamos a encontrar algo que el libro de Mateo no nos da tanta luz en el capítulo 4. Y es que antes que apresaran a Juan el Bautista, Jesús ya había hecho muchas cosas. Ya había paseado por toda Jerusalén y había ejercido puntos claves de su ministerio. Es decir, que antes de que Juan el Bautista fuera apresado, Jesús ya había estado en las bodas de Canaán, ya había celebrado la Pascua en Capernaum, es decir, con su madre, con sus hermanos y sus discípulos. Es decir, aquí la palabra nos dice que la celebró con su madre. Podemos encontrar que José ya no estaba para ese tiempo. Quizás la Escritura no nos da mucha luz, pero quizás para el tiempo del ministerio de Jesús, José ya no estaba en escena. Pero también antes de que fuera apresado Juan, ya había Jesús pasado la limpieza en el templo. ¿Se acuerdan cuando dice que arrojó las mesas de los cambistas y que empezó a hacer un espectáculo ahí, mostrando que su casa era casa de oración y no una cueva de ladrones? También otro suceso era que Jesús ya se había encontrado con Nicodemo. Esos sucesos son muy impresionantes porque al momento de llegar a Mateo capítulo 4, tal parece que nada de esto ha sucedido, pero ya Jesús para este tiempo llevaba un largo recorrido en el ministerio. Sin embargo, el hecho de que Juan fuera apresado fue el detonante para que Jesús hubiera ido a Galilea. Y esto lo sabemos porque todo esto que te acabo de contar lo podemos encontrar porque hasta Mateo capítulo 14 encontramos que Juan fue llevado preso. Y el motivo de que Juan fue llevado preso fue a causa de Herodías, la mujer de Felipe. Y esta mujer la tenía Herodes, y Juan lo reprendía diciéndole: no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Y ese fue uno de los motivos por los cuales fue llevado preso. Hasta aquí el contexto y comienza a ser un poco más claro. Ahora, cuando Jesús va a Galilea, él ya tenía discípulos. No fue solo. Para ese tiempo Jesús ya llevaba a Andrés y a Pedro, pero también ya llevaba a Santiago y a Juan.
Sin embargo, quiero que veamos un poquito más la vida de Juan antes de profundizar en esto de Jesús. De acuerdo a la Escritura, Juan, antes de que fuera apresado, él bautizaba y ministraba en el desierto. Recordemos que es decir, que él ejercía su ministerio fuera del templo. Pero aquí hay una clave también. El ministerio de Juan el Bautista fue ejercido en Judea. Es decir, que Jesús estaba en Jerusalén y se trasladó a Judea para ser bautizado. Pero ahora también iba a ir a Galilea. Pero ojo, Judea, la tierra de Judea, nos representa algo en el espíritu muy importante. Y espiritualmente hablando, él estaba cerca de Jerusalén. No estaba en Jerusalén, de lo cual podemos ver la evidencia de que él preparó el camino para que Jesús llegara a la ciudad santa, a comenzar a ocupar su posición en la obra la obra santa que el Padre le había encomendado. Galilea estaba a 107 kilómetros de la ciudad de Jerusalén. Es decir, que al momento en el que Jesús se entera que fue apresado Juan, él no va a Judea, sino que se va a Galilea. Y la Escritura nos muestra algo muy, muy interesante, en lo cual se centra el tema de esta noche. Y es que él se va a Galilea para cumplir la profecía del profeta Isaías. La lleva a cumplimiento total. En el libro de Isaías, capítulo 9, verso del 1 al 2 dice: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. Amén. Tal como la aflicción que le vino en el templo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz les resplandeció sobre ellos. Es decir, que el centro de la profecía de la cual nos está hablando el profeta Isaías es la manifestación de la luz en la tierra. Es decir, nos está mostrando cómo la luz verdadera, cómo la luz de la vida, que es Jesucristo, a donde quiera que entra, sea cualquiera tan intensa que sea la oscuridad, donde entra la luz de Jesucristo, ¡fum!, se esparce la tiniebla, se desvanece la tiniebla, no importando la densa oscuridad del pecado que haya en una persona, no importando la densa oscuridad de la iniquidad, de la destrucción, de la maldición que hay en una persona. Al momento que llega Jesucristo, ¡fum!, se hace la luz. Si nosotros vamos al libro de Génesis, el Padre declara: hágase la luz. En el libro de Génesis, capítulo 1. Es decir, que desde el principio en la creación fue manifestada la luz a los hombres, pero los hombres no la quisieron. Y en Juan capítulo 1 dice que la luz se vuelve a manifestar a los hombres y malamente la volvieron a rechazar. Por otra parte, para poner un fundamento en este mensaje, nos es necesario comprender qué es la luz, pero también comprender qué es las tinieblas y comprender también qué es la sombra de muerte. ¿Qué es la luz? En el libro de Juan capítulo 1, verso 9 nos dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y si nosotros vemos el concepto que hoy tenemos de luz, nos da mucho entendimiento de la luz que es Jesucristo. La luz nos ayuda a diferenciar los objetos. La luz natural, la luz del sol, nos permite percibir la forma real, la distancia que tenemos nosotros entre algún objeto, la magnitud de la grandeza o de la pequeñez de ese objeto, la realidad, para qué nos sirve aquel objeto, pero también la luz nos evita
a tropezar en cualquier estado de obscuridad. O sea que hay diferentes estados de obscuridad. Lo más profundo que nos enseña la palabra es la penumbra, pero también sombra de muerte. También podemos observar otro significado de la luz. En diferentes idiomas, al conocimiento le llaman luz. Es decir, que el conocimiento es la luz también, la cual nos aparta de la ignorancia y del error. Por lo tanto, para nosotros la luz de Jesucristo, en la luz de Jesucristo nos muestra la realidad, la verdad de todas las cosas. Si alguien quiere mostrarse muy entendido, solo delante de la luz de Jesucristo sabremos si él realmente es entendido o solamente falseaba su entendimiento. Por eso en el libro de Efesios, capítulo 5, verso 13 nos dice: mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. ¿Quieres poner en evidencia el conocimiento que te dan en la escuela? Contrástalo con la palabra. Cuando yo iba a la maestría y me enseñaron muchas cosas de carácter humano y de carácter científico, a mí me generaba un gran choque cuando yo estudiaba la escritura. Y sabes, te diré un secreto, yo no contestaba mis exámenes a la manera de lo que me enseñaban los maestros. Lo contestaba a la manera de la Biblia y salí muy bien. Es decir, que la luz es verdadera. Obviamente no ponía en Juan 3:16, dice que no aplicaba el conocimiento, ¿verdad? Pero también quiero que veamos qué es la luz. En el libro de Juan, capítulo 1, verso del 4 al 5, dice: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y quiero que observes esto. Jesús a sí mismo se está colocando como que Él es la vida, Él es la luz. Es decir, que si alguno de nosotros desea tener verdadera vida, necesitamos venir y recargarnos, pegarnos a aquel que tiene la vida. Así como en otra parte de la Escritura, en el libro de Pedro, nos dice que Él es la piedra angular. Y la Escritura nos compara a nosotros como piedras vivas, nos muestra el claro ejemplo de que sobre la piedra angular van colocadas las piedras vivas para edificar un edificio, el cual es la casa del Señor. Si te das cuenta, aquel que quiere tener vida necesita incorporarse, pegarse a la vida. El que desea edificar la casa del Señor necesita incorporarse a la piedra angular. Pero también podemos ver esto de otro punto. Dice la Escritura que en Él estaba la vida. Y curiosamente en el libro de Génesis capítulo 2 nos habla del árbol de la vida. Es decir, el árbol de la vida representado en Génesis 2 es Jesucristo mismo. Pero la Escritura nos muestra que al lado del árbol de la vida hay otro árbol. Ese otro árbol representa al hombre y al entendimiento del hombre, lo cual es contrastado con la luz. Es decir, que el entendimiento del hombre, el pensamiento del hombre y todo lo que viene generando el hombre es una luz falsa. ¿Estás conmigo? Es decir, y te lo quiero ejemplificar con algo muy sencillo. Si viniera un buque de guerra o un barco turístico o un barco pesquero y se colocara volteara a ver a la orilla de la playa y viera un faro, pensaría el capitán: hacia allá es la playa, me dirijo hacia allá. Pero si ese faro no fuera el legítimo, automáticamente aquel que está viendo ese faro falso, ese capitán podría caer en arenas movedizas, podría caer en rocas, en pantanos o en algún precipicio.
Es decir, que solamente el faro verdadero lo podría conducir al puerto. Es lo mismo a nosotros. Solo en su luz, en la luz de Jesucristo, es eliminada la oscuridad. Es eliminado el error. Es eliminada toda ignorancia. Pero también este verso nos muestra que Jesús es la vida. Y yo quiero contradecir un poco eso. Jesús no tiene vida. Jesús es la vida en sí mismo. Y Él vino a entregar su propia vida a todo aquel que le creyera. Es decir, una persona que no tiene a Cristo, realmente lo único que hace en esta tierra es respirar. Y respira sin propósito. Por lo tanto, cuando Jesús viene al hombre, busca sacarlo de la tiniebla. Porque si no es sacado de la tiniebla, cualquiera de las obras que haga no será más que un címbalo que retiñe. Un sonido sin propósito, un sonido que molesta. Es decir, mis amados, que delante del Señor, aun cuando nos esforcemos mucho, aun cuando tengamos un gran ímpetu por hacer alguna tarea, si no tenemos a Cristo en nuestra vida y si Él no es la fuente de vida, la fuente de luz, automáticamente nuestras mejores obras serán un trapo de inmundicia. ¿Por qué? Porque nuestras obras estarán bajo las tinieblas. El hecho que Jesús se esté mostrando a sí mismo como la luz nos deja ver otro punto muy interesante, que es la vieja creación. Antes de que nosotros recibiéramos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y tuviéramos acceso a la luz verdadera, éramos guiados nosotros por una luz falsa, una luz temporal, una luz pasajera. Por lo tanto, hasta que nosotros tenemos a Jesucristo como nuestra vida, podemos entonces dejar de tropezar en tinieblas y tropezar en nuestra torpeza natural. Pero quiero poner algo bien interesante. Esa falsa luz me hace entender el Señor que es nuestro conocimiento natural, nuestras costumbres, nuestras ideas, las falsas ideologías del mundo. Es en lo que se basa el hombre antes de tener a Jesucristo. Por eso la Escritura en el libro de Salmos, capítulo 36, verso 9 dice: en tu luz veremos la luz. Pero si nosotros desarrollamos un poquito más este verso, dice al principio: la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron en contra de ella. ¿Qué es esto? Jesús vino a enseñar a un mundo ignorante, a un mundo perverso. Y si vemos en el Antiguo Testamento, el Padre envió a muchos profetas. Y cuando empezó Jesús, vino a sí mismo a mostrar en un ministerio. Pero ¿cuál era el esfuerzo? Con el propósito de iluminar, de salvar al hombre. Y yo lo puedo comparar como cuando alguien quiere iluminar en medio de una nube muy oscura, muy densa. Es difícil. Pero el mismo verso nos da luz, dice que las tinieblas no prevalecieron. ¿A qué le llamará tiniebla? Muy sencillo: al pecado que ciega la mente del hombre para ver la belleza y la excelencia del carácter de Jesús. Y al momento que sucede eso, nuestra mente automáticamente se predispone a recibir las instrucciones del Señor. Y quiero que lo observemos. ¿Qué tiene de comunión las tinieblas y la luz? Nada. Al igual la mente del hombre y la mente del Señor que quiere colocar en cada uno, no tiene nada. Ahora observemos otro punto que nos explica qué es la luz. En Juan capítulo 8, verso 12 dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue, ahí hay una clave, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Quiero que veas, dice la Escritura,
que aquel que lo sigue no andará en tinieblas, lo cual nos deja ver, aquel que me sigue tendrá la luz verdadera. ¿Pero qué es esto? Aquel que sigue verdaderamente al Señor Jesús, aquel que es portador de la luz verdadera, aquel que es portador de la vida, sobre de esa persona el pecado no prevalecerá. El pecado no tendrá porción en él. Es decir, que aquel que ama a Jesucristo y hoy está pecando, ok, hoy pecas, pero automáticamente el Señor comienza a obrar en ti, que llega el momento que tú repudias el pecado, odias, te apartas del pecado. En eso se manifiesta la luz verdadera en un hombre o en una mujer de Dios. Por lo tanto, la luz de Jesús hace brillar el hombre interior de cada uno y repele automáticamente el pecado y lo libra de él. Pues las tinieblas también son conocidas como pecado. Por eso la Escritura nos llama la atención y nos invita a que hagamos un autoanálisis de quién realmente somos. En Lucas capítulo 11, verso 35 y 36 dice: mira pues, no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. Así que, si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con un gran resplandor. Esa luz de la cual nos está hablando el libro de Lucas manifiesta o representa el corazón del hombre. Mismo que dice la Escritura en el libro de Proverbios, que el corazón alegre hermosea el rostro, pero también nos dice en otra parte que de la abundancia del corazón habla la boca. Y si esos versos los colocamos y los enfocamos en esto, puede salir a la luz, resplandecer si lo que hay en ti es verdadera luz o es tiniebla. Por lo tanto, nosotros tenemos que aprender a guardar nuestro corazón de manera pura hacia el Señor. Ahora quiero que veamos qué son las tinieblas. En el libro de Salmos nos muestra algo impresionante. En el libro de Salmos capítulo 107, del verso 10 al 12 dice: algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros. Y aquí nos dice por qué vivían así: por cuanto fueron rebeldes a la palabra de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones. Cayeron y no hubo quien los ayudase. Este verso representa la manera de vivir de una persona, ojo, que ha negado a Jesucristo, que se ha apartado, que no lo ha recibido. Es decir, una persona que ha rechazado la vida, que ha rechazado la luz de Jesucristo, por lo tanto hoy vive en prisiones y en mazmorras espirituales. Y esa persona que está ahí, son aquellos a los cuales les podemos llamar impíos, que se apartaron del Señor. Un día estuvieron, pero se apartaron. ¿Y cuál será la realidad de esas personas que están afligidos, abatidos en mucha calamidad, encarcelados de su propio pecado, viviendo sin esperanza, pero también esclavos de su pecado? Y el Señor me hacía entender que la condición de esas personas es peor que aquella persona que es un vagabundo insatisfecho. Imagínate eso. A eso el Señor le llama tinieblas y sombras de muerte. Yo estoy bien seguro que a gran parte de la humanidad ya se le ha predicado y gran parte de ellos están en este punto, porque no han conocido la verdadera luz, no han conocido la verdadera vida. También en el libro de Hechos, capítulo 26, verso 18 nos dice: para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz
y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Es decir, que la misma Escritura también nos da luz de dos cosas. Las tinieblas también es la potestad de Satanás. Pero también las tinieblas nos representan la oscuridad del entendimiento del hombre, del entendimiento humano. Es decir, que si el hombre se basa en su entendimiento, en su expectativa, en lo que ha planeado, jamás verá ni entenderá las cosas de Dios. Las tinieblas también son señal de pecado y de muerte. Y en el pecado y la muerte, ¿quién reina? Satanás y sus aliados. Y el reino de Satanás es representado primeramente por la rebeldía. Y de ahí se desatan la destrucción, la oscuridad espiritual, la ignorancia, la ceguera, el error, la infidelidad. Por el contrario, en contraste, la luz es representada por el Señor, por Dios mismo, representada por la justicia y la vida de Dios, misma donde el Señor está reinando en autoridad. Pero podemos encontrar en otra parte de la palabra que la luz también nos representa al Espíritu Santo. Y las tinieblas representa el espíritu del mundo y el espíritu del anticristo. Por lo tanto, la primera bendición que recibe una persona al recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador es el perdón de pecados y la herencia que el Padre nos dio. ¿Por qué? Porque nos está apartando de las tinieblas. Y al momento de estar buscando un ejemplo en la Escritura, encontré uno que se acople exactamente a lo que te estoy compartiendo. Y está en el libro de los Hechos, capítulo 13, verso del 6 al 10, y te lo voy a parafrasear. Pablo estaba avanzando en su ministerio y encontraron a un mago, a un falso profeta llamado Barjesús. Y este hombre estaba influenciando continuamente en el procónsul llamado Sergio Paulo. Y dice la Escritura que este hombre, Sergio Paulo, anhelaba del Señor, era un varón prudente. Pero este hombre llamado Barjesús, también conocido como Elimas el mago, estaba procurando apartar a ese hombre de las enseñanzas de Pablo. Y Pablo se llena de autoridad y de celo por el Señor. Y él le dice una frase porque él lo ve en tinieblas. Él sabe que este es un hijo del diablo. Él sabe que este hombre es tropiezo para el otro. Y le dice: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia. Es decir, que también aquellos que son tropiezo para que alguien llegue al Señor, el Señor los mira como aquellos que están en tinieblas, como aquellos que están en prisiones de obscuridad, en mazmorras espirituales, en sombra de muerte. Y quiero explicarte a qué se refiere sombra de muerte. No entendía muy bien hasta que el Señor me mostró una cosa: un cepo. La sombra de muerte es aquel lugar donde una persona que está en tinieblas está atada. La sombra de muerte representa a lo que está atada a la persona. Y dice la Escritura en el libro de Lucas capítulo 1 verso 79: para dar luz a los que habitan en tinieblas sin sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Esas ataduras que representan la sombra de muerte son los caminos que traza el hombre. Los caminos que piensa el hombre que son de vida y de bendición, pero te llevan a la muerte. Los caminos de pecado, los caminos de destrucción. Por eso cualquier persona, cuando recibe a Jesucristo en su corazón, sepa o no sepa que está atado a destrucción, automáticamente resplandece la vida de Jesucristo sobre él y lo salva de la tiniebla de la muerte. Lo liberta de la esclavitud, le rompe el yugo que estaba sobre él, pero también destruye a sus enemigos juntamente con sus armas. Eso es lo que ejecuta Jesús. Eso fue lo que Jesús fue a hacer a Galilea.
Y es lo que Jesús hace con cada persona que lo recibe. Vamos a continuar en el libro de Mateo capítulo 4. Ahora vamos a revisar del 15 al 16, del 15 al 17. Es la continuación de lo que te acabo de enseñar. Camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Eso es clave, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Hace un momento te hablé lo que hizo Jesús, cómo fue a destruir la tiniebla, cómo fue a destruir la sombra de muerte. Ya te expliqué lo que es la luz. Ahora te voy a mostrar dónde lo hizo. El hecho de que Jesús fuera a Galilea nos muestra que el principio de su ministerio, del establecimiento del reino de los cielos en esta tierra, fue ir a lo vil y a lo menospreciado. Porque Galilea, dice la Escritura, era Galilea de los gentiles. Los gentiles son aquellos que eran lo más bajo de la sociedad. Es decir, si lo llevamos a un punto espiritual, nos estamos mostrando a todos aquellos que se sienten rechazados, repudiados por la gente, que se sienten solos, abandonados, abatidos, confundidos. Es decir, que el ministerio de Jesucristo quiere establecer el reino de los cielos en esta tierra. Lo inició juntamente con los menospreciados, lejos de la capital que era Jerusalén. Por eso también tú y yo fuimos alcanzados, porque al Señor le plació extender su gracia, su amor, su fidelidad por encima de aquellos que lo habían rechazado. Es decir, Jesús no había venido a predicarles a aquellos que pensaban que su religión los iba a salvar. No vino precisamente a aquellos que se sentían que conocían mucho la Escritura, sino que vino a aquellos que estaban en sombra de muerte, en tinieblas, es decir, aquellos que son menesterosos para establecer sobre de ellos el reino de los cielos. Por eso tú y yo somos salvos, porque Él nos vio en sombra de muerte, en tinieblas, sin ningún tipo de esperanza. Por eso el Señor ha establecido su reino sobre tu vida. Quiero recordarte que el reino de los cielos no es un castillo, no son riquezas, es Jesús mismo manifestado en tu vida. Es decir, que el reino de los cielos no puede comenzar por medio de un poder natural, sino solo por medio de la manifestación de la luz celestial. Hágase la luz, dice el libro de Génesis. Es decir, muchas personas hoy en día buscan establecer el reino de los cielos por medio de cosas naturales, por medio de un entendimiento de hombre o por medio de leyes y protocolos. No, el libro de Zacarías capítulo 4 verso 6 nos dice y establece fuertemente: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Es decir, todo gira en torno al Espíritu del Señor. Sin embargo, quiero que prestemos atención en algo. La predicación de Jesús no fue muy diferente a la predicación de Juan. Juan y Jesús predicaron del arrepentimiento. Es decir, que el arrepentimiento nos lleva a la puerta del reino de los cielos. Pero Jesús le agregó algo al arrepentimiento y fue: cree en el Hijo del Hombre, cree en el Evangelio. Es decir, que ese agregado que le está haciendo Jesús a la predicación de Juan nos muestra la manifestación del reino de los cielos aquí y ahora. Cree en el Hijo del Hombre y cree en el Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios. Y quiero recordarte que
que el arrepentimiento involucra algo, un cambio de mente, un cambio de propósito. Una persona, un individuo que realmente se ha arrepentido, es alguien que muestra vergüenza ante el pecado. Porque he comprendido que ese acto de pecado no solamente es ruin contra de su alma, sino que también es una ofensa directa en contra de Dios. Porque el pecado es algo abominable delante de los ojos del Señor. Es decir, que el arrepentimiento nos debe de dar luz de que debemos comprender que hemos ofendido a Dios. Y después de que el Señor predica y dice, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado, quiero mostrarte a qué reino se refiere Jesús. Y lo dice en el libro del profeta Daniel, capítulo 2, verso 44. Y con esto termino. Dice la Escritura, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Es decir, que el reino del cual nos está hablando el Señor es el reino que tú y yo manifestamos cuando hay un sano, cuando hay un libre, cuando hay uno salvo. Delante de ese reino, todos los reinos de la tierra, el reino de las tinieblas, todo aquello que se levanta, se ve humillado, porque delante del reino de los cielos, todo es desmenuzado y es consumido a causa de que el Rey de Reyes y Señor de Señores tiene un nombre, por sobre todo nombre que se nombra en esta tierra y en este siglo y en el venidero. Es decir, que el reino de los cielos está primeramente Jesucristo y por encima de él no hay nadie. Por eso el reino de los cielos se establece y nada puede superarlo. A eso se refería Jesús. Arrepiéntanse para que ustedes también hereden el reino de los cielos.